Socialismo. ¿Qué es? Es un sistema de organización social y económica que compone un conjunto de ideas opuestas al capitalismo, asociadas al concepto de izquierda. La corriente socialista pretende conformar un nuevo modelo de sociedad suprimiendo las clases sociales, una nueva distribución de las riquezas que sea más igualitaria, una nueva organización de la economía suprimiendo las propiedades privadas de los medios de producción y una nueva estructura de Estado que se ocupe de estos para alcanzar una sociedad más justa, libre y solidaria. ¿Cuándo surge? A partir de la Revolución Industrial a comienzos del siglo XIX se provocó un incremento notable de la riqueza en los países más desarrollados, pero este mayor bienestar material benefició únicamente a la burguesía y clase media, a costa de la pobreza y miseria de la clase obrera, cada vez más numerosa, el proletariado. La mecanización hacía que el número de desempleados fuera cada vez mayor, sumando la sobreexplotación de los trabajadores, las malas condiciones de salud y los salarios mínimos, que despertó enfrentamientos violentos y cantidad de huelgas por parte del proletariado. Además, inquietaron a ciertas personalidades de la época y les hizo recapacitar sobre un nuevo modelo de sociedad más justa. Así nacen los socialistas utópicos o premarxistas, que hicieron aparecer las primeras críticas al capitalismo dirigidas a los cimientos del mismo sistema que consideraban causante el estado de depauperación y miseria en que se hallaban sumidas grandes masas de población. Estas críticas tenían una idea central común: hacer desaparecer las causas que determinaban que unos hombres explotaran a otros y acabar con la pobreza. Robert Owen, la figura más destacada del primer socialismo inglés, propugnaba la creación de ciudades de tipo cooperativo. La idea central de su pensamiento era que el comportamiento de los humanos viene determinado por las circunstancias del medio ambiente y en consecuencia hay que crear unas nuevas condiciones favorables para sacar lo mejor de cada hombre. Su socialismo se basaba en el racionalismo y era hostil de la religión. El aristócrata Henry de Saint-Simon trató de instaurar una nueva ética social que regulara las relaciones entre ricos y pobres, a la que denominó Nuevo Cristianismo. Según Saint-Simon, la sociedad debería ser regida por una élite de intelectuales, científicos y sabios, y era partidario de una tecnocracia que garantice el desarrollo de las clases más humildes. Charles Fourier propugnaba la descentralización, proponía la vuelta de la agricultura y se propuso reorganizar la sociedad de tal forma que llegara a la armonía por medio de la formación voluntaria de asociaciones cooperativas. Estas asociaciones recibieron el nombre de falanges o falasterios, pero no tuvieron éxito. Podemos decir que los socialistas utópicos tuvieron una serie de rasgos en común. Dedicaron sus esfuerzos a la creación de una sociedad ideal y perfecta en la que el ser humano se relacionase en paz, armonía e igualdad. Sus metas habrían de alcanzarse mediante la simple voluntad de los hombres, es decir, pacíficamente, y se opusieron a las revoluciones y acciones como la huelga. Pusieron al descubierto y denunciaron los perniciosos efectos del capitalismo, pero no investigaron sobre sus causas profundas. La Revolución de 1848 constituyó un momento clave en el desarrollo de una nueva corriente socialista, el marxismo o socialismo científico, que reemplazó al socialismo utópico como corriente ideológica obreísta dominante, siendo el motor y un referente de buena parte de los movimientos revolucionarios. Karl Marx y su colaborador y amigo Friedrich Engels realizaron un análisis de la sociedad capitalista, indagando en sus contradicciones y planteando los medios para su destrucción. Ellos proponían la constitución de un partido político del proletariado, única solución para conseguir la supresión definitiva de las clases sociales. El proletariado debía politizarse, de lo contrario estaría fuera del combate antes de entrar en lucha. ¿Pero quién fue Karl Marx? Él nació en Treveris, actual Alemania, en el año 1818 y murió en Londres en 1883. Vivió en el seno de una familia judía de clase media que habían abandonado la religión por el cristianismo. Estudió Derecho en las universidades de Bonn y de Berlín, donde se interesó especialmente en la historia y la filosofía. Durante sus años de estudio sufrió la influencia de la filosofía hegeliana, hasta formó parte de un club de jóvenes hegelianos que intentaban aplicar la filosofía. Hacia 1842 los acontecimientos políticos reforzaban la censura. A partir de la opresión, Marx comenzó a escribir para la Gaceta Renana, un diario opositor radical. Luego se convirtió en director de este y asimismo a tratar problemas económicos y conocer mejor el socialismo utópico. En
En 1843 se casó con Jenny von Westenplen, amiga de la infancia y infantable compañera y colaboradora de Marx. Se instalaron en París, donde Marx comenzó a editar los anales franco-germanos. Allí multiplicó sus contactos con militares obreros y con inmigrantes alemanes y se unió con Engels. Acto seguido fundó la Sociedad de Obreros Alemanes de Bruselas. En 1848 redactó junto a Engels el manifiesto del Partido Comunista. Expulsado de Alemania y luego de Francia, se refugió en Londres y vivió en la miseria. Se dedicó entonces a estudiar economía y concibió su obra más importante, El Capital, que revolucionó la economía política y la filosofía. En 1864 acepta dirigir la Asociación General de los Obreros Alemanes y redactó la proclama inaugural y los estatutos de la Primera Internacional. Fue contemplando, modificando y revisando su teoría, por lo tanto podemos afirmar que nos encontramos ante un pensador dinámico. Las obras de Marx se presentan como el resultado de una triple influencia de la filosofía hegeliana, asimilada en sus años de estudiante en Berlín, de la economía política inglesa, en la que se inicia durante su primer exilio en París, y del socialismo francés utópico, con el que entrará en contacto junto con el anterior. A partir de ellos, Marx habrá desarrollado un nuevo marco conceptual sobre el cual acabará construyendo su pensamiento. De la filosofía hegeliana conservará especialmente las ideas de dialéctica e historia como proceso. Del socialismo utópico francés tomará las ideas socialistas y revolucionarias. De la economía política inglesa tomará las herramientas del análisis económico. Ahora bien, ¿de qué se trataba la filosofía hegeliana? Hegel entiende que la realidad es concebida como pensamiento, por lo que toda forma de realidad es una expresión del pensamiento y del espíritu. Entonces el pensar es el que determina y regula el ser de la realidad. Para Marx, por el contrario, es el ser el que determina el pensar, por lo que la conciencia se produce por el desarrollo de lo material. Por lo tanto, la concepción de la realidad hegeliana será rechazada por Marx. Además, la filosofía hegeliana justificaba las formas de estado y de organización social de su época como el único orden posible. Marx encontró ahí otro motivo de rechazo, ya que la consideró como un instrumento ideológico al servicio de la burguesía, cuyo objetivo era justificar las formas de explotación dominantes. Marx conservará de la filosofía hegeliana la idea de que la realidad es dialéctica, es decir, que esta es el resultado de la oposición de elementos contrarios que, superando sus antagonismos, la conducen a un grado mayor de perfección y de desarrollo. Marx entra en contacto por primera vez durante su relación con los jóvenes hegelianos. El deseo de un estudio científico de la realidad social tuvo formulaciones visionarias y moralizantes que provocaron el rechazo de Marx y la crítica de este socialismo. Sin embargo, la disconformidad con las desigualdades sociales, la necesidad de una revolución social y la idea de la lucha de clases, entre otras, pasaron a formar parte de su pensamiento. ¿Y cómo fue con la economía política inglesa? Al entrar en contacto con la realidad del trabajo durante su actividad en la Gaceta Renana, conociendo de primera mano los conflictos del proletariado y del campesinado y la situación respecto al trabajo, que era de alienación y de esclavitud, Marx encontrará en la teoría de valor-trabajo de David Ricardo el punto de partida para su propia teoría. El valor del trabajo equivalía a lo necesario para que el trabajador recupere sus fuerzas y esté en condiciones de seguir trabajando. Eran estos salarios de supervivencia. Pero el trabajo no solo satisface la necesidad del trabajador, sino que genera un producto superior a lo asalariado, es decir, genera plusvalía, que no se le retribuye al empleado, sino que queda en manos del patrón. La acumulación de estas es lo que da origen al capital, a las desigualdades sociales, a la división de clases, al trabajo alienado y esclavizador. Entonces, ¿qué es la plusvalía? Es la diferencia entre la riqueza producida por el trabajo del obrero y el salario que éste recibe el patrón. El salario, como bien dijimos, solo sirve para satisfacer necesidades básicas, subsistir y seguir trabajando, pero no se remunera el total del valor del trabajo desarrollado. Este hecho conlleva el enriquecimiento del capitalista, producto de la apropiación de parte de la actividad realizada. La plusvalía sería, por lo tanto, la parte del trabajo que el empresario deja de satisfacer al trabajador. Así se da la acumulación del capital, sumando a la intensificación de la explotación de los obreros, que permiten al capitalista incrementar sus beneficios. Sin embargo, las ganancias se concentraron cada vez más en el menor número de empresarios debido a que se fue engrosando el número del proletariado. ¿Y qué es la alienación y enajenación? Feuerbach plantea el problema de la alienación, afirma que el ser humano no es producto de los dioses, sino que los dioses son producto de los seres humanos. En el caso del cristianismo, una vez creado Dios, los seres humanos lo conciben como algo superior y terminan por someterse a él. En el sometimiento se consuma la alienación y la enajenación del ser humano, que supone la pérdida de sí mismo y la renuncia de su propia naturaleza en favor de un ser ajeno. De este modo el ser humano se convierte en algo extraño para sí mismo, un ser alienado, viéndose obligado a vivir para otro. Esta noción de alienación Marx la extenderá a todas las esferas de la actividad
actividad humana, empezando por la producción de bienes. En la sociedad industrial el trabajo se convierte en una actividad alienada y alienante cuando los seres humanos producen objetos que no les pertenecen porque les pertenecen a quien haya pagado su salario. De esta manera, el capitalista es el que con la apropiación del producto se apropia de la actividad de los demás. Además, el objeto producido se vuelve contra su creador, puesto que sirve para enriquecer al capitalista y aumentar su poder. La enajenación del trabajo consiste en que el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, es decir, que su trabajo es forzado. Por eso el trabajador no satisface sus necesidades trabajando, sino que solamente consigue un medio para satisfacer sus necesidades fuera de este. En la sociedad capitalista hay también una forma de alienación ideológica que busca justificar la situación de la miseria para la mayoría y crear una falsa conciencia de la realidad. La alienación ideológica está en el trabajador que cree legítima la apropiación de plusvalías por parte del capitalista. Como el capitalista posee legítimamente los medios de producción, tiene un derecho fundado para apropiarse de una parte de su trabajo, su actividad y su vida. A su vez, se considera legítima la posesión de los medios de producción porque deriva de una apropiación de plusvalías en etapas anteriores, constituyéndose un círculo vicioso. Así se forma una visión del mundo que satisface los intereses de los explotadores a fin de que los explotados consideren naturales y justificables sus condiciones de vida. Marx considera que la Iglesia era aliada de la burguesía porque veía en ella la legitimización del poder burgués establecido y representaba un poder ideológico que alienaba al proletariado y al hombre en general porque lo alejaba de su tarea primordial. Justamente por esto tomó una postura ateísta. La expresión científica del pensamiento marxista se presenta con el materialismo histórico, que es la explicación materialista de la formación y desarrollo de la sociedad y su historia, al ser concebidas como el resultado de la actividad productiva del ser humano. El materialismo histórico se propone explicar la historia desde la producción, siendo la historia resultado del modo de organización de producción material. Explica esta teoría los modos de producción, que son los auténticos determinantes de la evolución histórica de la humanidad y determinan la historia. Este es el resultado de la síntesis de tres elementos estructurales: la estructura económica, la superestructura jurídico-política y la superestructura ideológica. La estructura económica es el factor principal que sostiene toda la vida humana, ya que ésta se ha desarrollado siempre sobre la base de los procesos económicos que condicionan la superestructura jurídico-política e ideológica. Los seres humanos, en cuanto agentes del proceso de producción, entran en determinadas relaciones para poder llevar a cabo la producción de los bienes deseados mediante el trabajo. Las relaciones de producción constituyen la estructura económica de la sociedad, además favorecen el desarrollo de las fuerzas productivas, pero a medida que éstas se van desarrollando terminan por entrar en conflicto con las relaciones de producción existentes, lo que provoca una revolución social que concluye en la sustitución de las viejas relaciones de producción por otras nuevas. La superestructura jurídico-política está formada por el conjunto de normas, leyes, instituciones y formas de poder político que ordenan y controlan el funcionamiento de la actividad productiva de los ciudadanos. A través de esto, las clases dominantes ejercen su poder sobre las clases sometidas, se convierten en agentes de represión y sometimiento de alienación y esclavitud. La superestructura ideológica la constituye el conjunto de ideas, creencias, costumbres plasmadas en las formas ideológicas de la cultura, la religión, la filosofía, etc., con las que se justifica la naturalidad y legitimidad del modo de vida. El proletariado está sometido a estos elementos ideológicos, no teniendo conciencia de su situación real. El desarrollo de una conciencia de clase le liberará del dominio de la ideología y le llevará a reivindicar el fin de la alienación y de la explotación en el trabajo. La toma de posición filosófica de Marx y Engels frente al contexto se ha presentado como el marco de referencia conceptual, denominado materialismo dialéctico. El materialismo dialéctico considera que no existe más realidad fundamental que la materia, pero la materia no es una realidad inerte, sino dinámica, que contiene en sí la capacidad de su propio movimiento, como el resultado de la lucha de los elementos contrarios, el movimiento dialéctico. Al ser concebida la conciencia como el resultado de las fuerzas materiales que la determinan, no queda espacio para una conciencia libre, por lo que se distinguen 4 formas o tipos de conciencia. La conciencia de sí, por la que accedemos al conocimiento de nuestro propio ser; la conciencia psicológica, por la que conocemos nuestra propia identidad y la diferenciamos de la de los demás y la de otras cosas; la conciencia de clase, por la que accedemos al conocimiento de los intereses del grupo social al que pertenecemos; y la conciencia social, por la que asumimos creencias y costumbres de la sociedad. Además, el materialismo dialéctico nos propone una interpretación de la realidad concebida como un proceso regulado por leyes generales, en la que suceden una variedad infinita de fenómenos a partir de otros dados anteriormente. Marx y Engels enunciarán las siguientes 3 leyes de la dialéctica. Ley de la unidad y lucha de contrarios considera que todos los fenómenos que ocurren en la naturaleza son el resultado de la lucha de elementos contrarios que se hallan unidos en el mismo cero fenómeno, siendo la causa de todo movimiento. Ley de transición de la cantidad a la cualidad explica que las alteraciones cuantitativas producen repentinamente un cambio cualitativo. El cambio de cualidad supone una revolución. Como todo movimiento es el resultado de la lucha de elementos contrarios, por lo que el cambio será la resolución de una contradicción que da lugar a una nueva realidad que representa un avance en el desarrollo.
Ley de negación de la negación explica el modo en que se resuelven las contradicciones, dando paso a una nueva realidad que contiene los aspectos positivos de lo negado. El primer momento es la afirmación, que supone la existencia de una realidad. El segundo es la negación, que supone la acción del elemento contrario. El tercero, negar al segundo, que era ya la negación del primero. Se presenta como el momento de reconciliación y de síntesis, recogiendo lo positivo de los dos momentos anteriores. Una vez alcanzada la síntesis, nos encontramos ante una nueva realidad que entrará de nuevo en otro ciclo de transformación dialéctica, dando lugar a un desarrollo que se dirige hacia formas más completas, más perfectas y más integradoras de la realidad. Marx llega a estas deducciones viendo que con la llegada de la industrialización había posibilidad de producción indefinida de bienes de consumo y las necesidades de todo podían ser satisfechas. Sin embargo, esto en vez de ser un beneficio para los obreros se convirtió en una maldición. El trabajo se convirtió en una alienación para el proletariado y la violencia social se instaló en la economía del sistema capitalista. Para destruir esa sociedad y conseguir la conquista del poder económico y político por parte del proletariado, propone una revolución. Una vez que la clase obrera haya tomado conciencia de la explotación y opresión que sufre, se organizará en torno a partidos revolucionarios bien dirigidos. Se tendrá como objetivo conseguir una sociedad perfecta donde no existan ni explotadores ni explotados. Para ello será imprescindible la abolición de la propiedad privada y la sustitución por la propiedad colectiva de los mismos. Una vez conseguido el control del Estado, será necesario salvaguardar las conquistas realizadas mediante el ejercicio de una dictadura del proletariado, constituyendo el primer paso hacia una sociedad comunista sin clases. Consolidado el nuevo Estado, el peso de este tenderá a disminuir hasta desaparecer, y cada individuo trabajará voluntariamente en beneficio de la comunidad. Las relaciones de producción se habrán transformado y los medios de producción no estarán concentrados en manos de una minoría, sino que serán colectivos, por lo tanto ya no habrá ni opresores ni oprimidos, tan solo una clase social trabajadora. En su seno regirá la solidaridad y la armonía entre hombres, y el trabajo ya no será fuente de sufrimiento y alienación. En suma, se habrá alcanzado la suerte de un paraíso en la tierra, el de la sociedad comunista.